La palabra Cábala procede del hebreo Kabbalah y significa tradición, recepción, correspondencia. Es una disciplina y escuela del pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico. Los cabalistas utilizan varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá, que es el texto sagrado de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco y que representa los primeros 5 libros de la Biblia. La Cábala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios e Ein Sof, un ser infinito que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo perecedero y finito creado por el mismo Dios. La Cábala busca definir la naturaleza del universo y del hombre, la base y propósitos de su existencia y otras cuestiones relacionadas con la ontología. También presenta métodos para ayudar a entender estos conceptos y, por tanto, lograr un crecimiento espiritual. Ahora, para ampliar nuestros conocimientos y contrastar ideas, vamos a tener el placer de escuchar a 5 estudiosos de la Cábala responder a esta pregunta: ¿qué es la Cábala? La Cábala podría ser considerada una filosofía mística, una filosofía espiritual. Por supuesto, nace dentro del mundo judío, pero hoy se abrió a la sociedad general. ¿Y por qué se abrió a la sociedad general? Por el hecho de encontrarle o buscar, por lo menos, el sentido de la vida. El sentido de la vida es una frase habitual. El problema central es que el esfuerzo de encontrar ese sentido tiene que pertenecer a cada uno. La Cábala da un mapa por el cual la persona va conociendo las dimensiones, cómo se fue generando el universo. Ese mapa que no solamente es universal, sino también un mapa subjetivo, un mapa del concepto del sujeto. Es la persona la que tiene que buscar el sentido de su vida. No hay ninguna filosofía exterior que le va a decir a la persona qué tiene que hacer en su vida, pero sí va a dar pautas de autoconocimiento. Cuando me preguntan muchas veces qué es la Cábala, yo digo, es el sentido común. El problema es que muchas veces perdemos el sentido común y hay que tratar de encontrarlo. En ese encuentro, en esa búsqueda del proceso del sentido común, es donde ahí encontramos nuestro propio sentido de la vida. La sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. Es una ciencia antigua que nos explica cómo está hecha toda la realidad, cuál es la ley general de la naturaleza, en donde todas las leyes que estudiamos en la física, en la química, en la psicología, en la fisiología, son simplemente leyes pequeñas, particulares de aquella ley general. Aquella ley general se llama Dios, Boré en hebreo, porque esa ley abarca toda nuestra realidad y la mantiene, y la trae a una cierta meta, y la sabiduría de la Kabbalah habla sobre esta ley, la enseña y la explica a cualquiera que la estudie. ¿Existe algún plan en esta realidad? ¿Hay alguna meta que tenemos que alcanzar? Yo empecé así, sí, exactamente. Yo era un especialista de la biocibernética y yo investigué el plan del cuerpo vivo, cómo se mantiene, cómo se desarrolla, e inmediatamente de ahí llegué a la pregunta: ¿para qué se desarrolla? ¿Y para qué existe en total? Y vemos que no podemos decir, de acuerdo a nuestra vida, que existimos para algún propósito, que esta vida se termina y después hay personas que creen que hay algo más allá que nuestra vida y en algún otro mundo o algo así. Así dicen, la sabiduría de la Kabbalah no solo la explica, sino nos da las herramientas para poder ver todo este ciclo de su existencia, incluyendo este mundo o incluyendo el mundo superior. Antes que nace y viene a este mundo y después que se libera de este mundo. Le da toda la perspectiva de su existencia y por lo tanto, al llegar de la biocibernética a la sabiduría de la Kabbalah, en realidad extendí mi profesión. ¿Quién o qué es Dios? La sabiduría de la Kabbalah nos explica sobre Dios, que es la fuerza general que maneja toda la naturaleza, y esta fuerza el hombre la alcanza por sí mismo. Por eso Dios en hebreo es Boré. Viene de la palabra Bo-Re, ven y ve. O sea, el hombre puede acercarse, venir a aquella propiedad que se llama Dios y ver y sentir aquella propiedad. Y el hombre entonces con eso alcanza al Creador, a esa fuerza general de la naturaleza, y se une con ella
como en un sistema integral. ¿Con Dios? Sí, y esta es la meta de la creación, que el Creador Dios quiere que nosotros lleguemos a su altura, a su nivel. Por eso vamos desarrollándonos todo el tiempo en el transcurso de nuestras vidas y de generación en generación. El hombre es la única criatura en toda la realidad que se desarrolla, pero no termina su desarrollo, porque nosotros sí crecemos durante nuestra vida. Evolucionamos, pero no realizamos nuestro potencial de seguir desarrollándonos hasta la altura en donde abarquemos toda la naturaleza. ¿Todos nosotros tenemos que llegar a eso? Todos, porque no tenemos una persona que no se incluye en ese sistema. Inanimado, vegetativo y animado. Existen en una forma instintiva, en una forma equilibrada con la naturaleza, porque sus instintos los activan y ellos hacen lo que la naturaleza les ordena. Pero el ser humano, ahí la naturaleza no le da todas las órdenes. En el nivel humano estamos libres, podemos determinar las relaciones entre nosotros como se nos da la gana, porque no sentimos que ahí también existe una fuerza de la naturaleza, una ley de la naturaleza que existe, pero nosotros la violamos, no estamos en ella, no la cumplimos, y por eso que no la cumplimos sufrimos todo el tiempo, y nuestro mundo, nuestra vida está llena de sufrimiento. De no ser así, si supiéramos que hay una ley para la sociedad humana y para cada persona, hubiéramos cumplido esta ley, hubiéramos tenido una vida, estaríamos en el paraíso. Y esto es lo que nos da la Kabbalah, conocer esta ley y estar en equilibrio con la naturaleza. También podemos ver en cualquier lugar donde conocemos las leyes de la naturaleza y las utilizamos correctamente, ganamos, y aquí debido a que no sabemos cómo la naturaleza nos trata como seres humanos y no podemos actuar de vuelta a la naturaleza, entonces sufrimos, y por lo tanto el estudio de la sabiduría de la Kabbalah le abre al hombre la posibilidad de llegar a la eternidad, la felicidad, a la alegría, a la plenitud, porque conoce todo sobre la creación, y entonces puede aprovecharse de ella y para el bien, para sentirse mejor, y los demás también. ¿Por qué tantas personas hoy en día están en búsqueda tras la espiritualidad? La sabiduría de la Kabbalah existe ya casi 6.000 años. Y ya desde su principio decía, está escrito así en el libro de Yetzirah, que es el primer libro de la Kabbalah, que precisamente en nuestros tiempos, 5.000 años después, la humanidad va a llegar a un estado en el que va a sentir que ya no sabe cómo vivir, cómo arreglarse, cómo del todo existir en este mundo, que nuestro ego va a crecer tanto que vamos a odiarnos uno al otro, nos odiamos a nosotros mismos, no podemos quedarnos en la familia, nos divorciamos, caemos en las drogas, en depresión. Es la primera enfermedad del mundo. Y otras enfermedades también, que son resultado de alguna desesperación general que existe en la realidad de toda la humanidad. Hay una sensación hoy en día que ya mejor no va a ser. Jamás hubo una situación como esa. Siempre pensamos que en la próxima generación va a estar mejor que la nuestra y que los niños van a estar mejor que los padres, pero hoy en día ya no pensamos así. Y ese es el problema que las personas entonces sienten. Nosotros nos sentimos, nos perdemos, no sabemos lo que va a pasar mañana. Y entonces ya entendemos que en este mundo ya no vamos a recibir respuesta. Y a toda esta pregunta de cómo existir y para qué existimos. Y entonces las personas se empiezan a dirigir desde adentro en una forma instintiva, interna, se atraen a algo más alto que este mundo, a aquella fuerza superior que maneja toda la realidad. Pero ya no les es suficiente creerlo como era antes, sino que también quieren saber, conocer a esa fuerza y alcanzarla y sentirla y entenderla. ¿Para qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Para qué existimos? Es realmente la pregunta que se hace ocultamente millones de personas. Y ellos se atraen, por lo tanto, a la Kabbalah. Y aquellos que no encontraron la Kabbalah caen en la desesperación. Entonces, ¿quién puede o a quién le es permitido estudiar la Kabbalah?
De aquí, de lo que hablamos, es bien claro que cualquiera que tiene esa pregunta, ¿cuál es la vida? ¿Para qué vivo? Se merece estudiar la Kabbalah, porque de la pregunta natural, esa ya ahí se atrae a resolver este problema. Y para resolver es conocer la sabiduría que explica sobre la realidad, la estructura y su propósito. ¿Por qué entonces hoy en día, contrariamente a los tiempos pasados, cualquier persona puede involucrarse en la sabiduría de la Kabbalah? Porque las personas no habían llegado a esas preguntas esenciales, ¿para qué existo?, etcétera? Porque la humanidad siempre se iba desarrollando y siempre pensaba que la generación siguiente iba a ser mejor que la anterior. Pero ahora llegó a la desesperación general, en donde está la sensación de inutilidad, y entonces ella ya puede abrirse la Kabbalah, porque entonces se usa para el tema resolver el problema de la existencia, y antes no había necesidad. Incluso hubiese parado a la humanidad de seguir desarrollándose. Así mejor hemos desarrollado en una forma egoísta muy rápido, miles de años. Y ahora ya estamos listos para resolver este problema. Y entonces, de la sabiduría de la Kabbalah, con esta pregunta que está tan ardiente dentro de nosotros, entonces podemos llegar a conocer toda la realidad y sentir y percibir nuestra existencia eterna, antes de nacer en este mundo y después de morirse de este mundo, partir de este mundo, y entonces llegamos a la sensación de una vida eterna y plena. Hoy quiero compartirles acerca de un tema pero muy atrayente, la Kabbalah. No me quiero enfocar en qué es en sí la Kabbalah, sino que no es la Kabbalah. Mucho se habla hoy en día acerca de la Kabbalah, que todo el mundo quiere Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? Usualmente pensamos y creemos que es un grupo de conjuros que si los formulamos de tal o de cual forma se produce algo, recibimos una revelación mística, que cansados de este mundo, si estudiamos Kabbalah, veremos ángeles, pues conoceremos tierras nuevas, cielos nuevos, y tenemos hoy una gran gama en el internet de temas de Kabbalah, desde la Kabbalah que se ponga un hilo rojo en la mano, la Kabbalah acerca de escriba tal cosa en el billete de dólar y va a recibir dinero. Está la Kabbalah de quien, qué sé yo, que recita el nombre tal de Hashem y esto te va a traer fortuna, reza el nombre tal de acá, o personas que empiezan, ok, vamos a meditar, y sentí ese fuego en el corazón que me quemó y la energía, y como que algo se movió. La Kabbalah es mucho más que eso. Es complicado hablar acerca de qué es la Kabbalah debido a que se enfoca o se enmarca en temas abstractos. Lo abstracto carece de materia, por ende es difícil de definir, porque para definirla necesitamos darle un marco. Al hablar acerca de la Kabbalah, si nos habla de temas místicos, mística es una forma general de hablar acerca de la realidad que se encuentra en este mundo, pero está velada a nuestros ojos. ¿Por qué está velada a nuestros ojos? Porque nosotros frecuentemente nos encontramos ocupados en las cosas del mundo. Al ser que el propósito principal de la Kabbalah es revelar la divinidad en este mundo, pues la gente debería ocuparse de la divinidad. La gente no se encuentra ocupada de la divinidad, está preocupada con los temas cotidianos, que tiene problemas en el banco, o que cómo puede obtener dinero, tiene problemas con su familia, con su esposo, con sus hijos, en el trabajo, el jefe. Y todo esto genera en él o en aquella persona que se acerca a la Kabbalah una falsa expectativa y les lleva a probar cosas que llegan a ser o pueden ser incluso perjudiciales para su salud mental. Y es por eso que la Kabbalah ha venido desde una transmisión clara desde la época de Moisés, de Moshe Rabbeinu. Recibimos por tradición mística de que la Kabbalah es la interpretación que Moshe nos dio de la naturaleza espiritual de la Torah. Así como encontramos la historia en la Torah llamada Peshat, de que Abraham Avinu salió de un lugar y llegó a otro y atravesó este lugar y se casó y todo esto.
tiene una realidad material, pero al mismo tiempo tiene una realidad física, una realidad espiritual, perdón. La realidad espiritual nos está velada. La Kabbalah nos explica la forma en la que podemos nosotros descubrir, quitar este velo que obstruye la percepción divina. Para estudiar Kabbalah, la persona tiene que tener en cuenta de que no se puede ocupar de cosas cotidianas, no puede estar ocupado en temas que no están relacionados con la santidad, debido a la seriedad del estudio que involucra. Pues esto demanda de la persona, del alumno, del practicante, que tenga una vida muy ordenada, una vida muy limpia y sobre todo una vida conectada a la Torah, puesto que la Kabbalah es la realidad interna de la Torah. Sí, la Kabbalah es una realidad exógena, externa a la Torah misma, ya no se llama Kabbalah. Es como extraer el alma de un cuerpo. Sigue siendo un alma, pero ya no puede obrar en este mundo. Así como el mismo cuerpo sin alma en este mundo tampoco sirve, pues se considera un muerto. El uno y el otro van de la mano y se relacionan. Hoy en día está malentendido el propósito de la Kabbalah. Y esa es la razón por la cual muchos no tienen la experiencia que anhelan, que quieren, y les lleva una continua búsqueda. Entran a estudiar con tal persona o en tal video o en tal cosa, esperando que hoy día se les revele el cielo y los ángeles y ver cómo se abre todo y ellos miran cosas sobrenaturales y no pasa. Y prueban de una forma y prueban de otra, al final no llega a pasar nada, porque todo lo que ellos quieren es su experiencia, su experimentación, su deseo, lo que ellos quieren, lo que ellos buscan, es decir, su estudio está girando en torno al yo, a lo que yo quiero. Y esta es una iniciativa incorrecta. No es el deseo correcto para acercarse a la divinidad. El propósito principal de la Kabbalah es revelar en la persona su mal, el origen de su mal, y darle herramientas para corregirlo. ¿Cómo lo corrige? Por medio de la práctica de Torah y mitzvot en este mundo. Una persona que estudia Kabbalah y está desentendido del cumplimiento de la Torah y del cumplimiento de las mitzvot, es una persona que en sí está desentendida de la propia Kabbalah. Hoy en día, el último desarrollo de la Kabbalah es conocido como Hasidut. El alma dentro del alma es su nombre, porque esto nos enseña cómo trabajar con nuestras propiedades, con nuestra naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza propia que está conectada en parte a la divinidad y en parte está conectada a nuestra propia naturaleza mala. Por medio de estudiar y de meditar y de practicar mitzvot y de cumplir estas disposiciones celestiales, producimos que el alma del hombre se refine. Y así como en el caso de una cáscara que cubre una fruta, tener la capacidad de retirarla y revelar el fruto que se encuentra en el interior. La mística, la realidad genuina que está dentro de la fruta. ¿Por qué hablamos de una realidad genuina? ¿Acaso una realidad que no es genuina? Realidad genuina se llama, según la Kabbalah, al Sod de la Torah. Hay otra realidad, que es la realidad literal, sigue siendo real, pero esa realidad encierra una realidad dentro de esta realidad. Es por eso que es muy importante que la persona esté ocupada toda su vida y todo su tiempo en actos buenos. Dar tzedakah, dar dinero para buenas obras, que se ocupe en pensar cosas buenas, en meditar cosas buenas, en que su lengua, su boca no esté ocupada de palabras inadecuadas, que su lengua, que su corazón, que toda su vida no estén inmiscuidas en temas que son nocivos tanto para la sociedad como para él mismo. Y esto va a producir en la persona su primer acercamiento a la divinidad. Y esto le va a ir limpiando, le va a ir preparando para que él sea apto de acercarse al estudio genuino de la Torah, el cual viene por medio del cumplimiento de la Torah y mitzvot y de una conexión real con Hashem. Les deseo a todos desde la tierra de Israel mucho éxito en su estudio de Torah y que pronto podamos reunirnos juntos con el Bet HaMikdash y tener al Mashiach junto con nosotros y que todos tengan muchas bendiciones de aquí en adelante. Atzlajá. La Cábala es
la parte profunda de la Torá, hay 4 niveles de estudio de la Torá, de las Escrituras. Esos 4 niveles están indicados en una sigla que en hebreo es Pardes y significa huerto, jardín. Jardín con árboles, un huerto. La primera letra de esa palabra, son 4 letras que integran esa palabra. La primera letra de Pardes es la letra P y es la inicial de la palabra Pshat. Pshat significa el sentido llano. Y eso es fundamental, estudiar el sentido llano de las Escrituras. No el sentido literal, sino el sentido llano, entenderlo correctamente. La segunda letra de la palabra Pardes es la letra Reish, que la letra Reish es la inicial de Remes, que significa insinuación. Hay temas que no están explícitos y se deducen por algo que está insinuado. Es una rama del estudio de la Torá, estudio por insinuaciones. La tercera letra de Pardes es Dalet, y Dalet es la inicial de la expresión Drashá, que significa disertación. Ya ahí no está indicado en forma insinuada, tampoco es en el sentido llano, sino que se diserta a partir de los versículos, comparándolos unos con otros, siguiendo las normas que nos han transmitido los sabios. Y la última letra de esta palabra Pardes es la letra Samech, que es la inicial de la palabra Sod. Sod significa profundo, la enseñanza profunda de la Torá. Y ahí entra la Cábala, que la Cábala es el Sod, es la parte profunda de la Torá. Ahora bien, en cada uno de estos campos hay subdivisiones, porque es como cualquier profesión, por ejemplo la medicina. Un médico clínico no puede realizar intervenciones quirúrgicas específicas del dedo pulgar del pie. ¿Por qué? Porque no está especializado en eso. Hay que especializarse para poder tener éxito en lo que se emprende. Así es la Torá en general. Hay muchas especificaciones, muchas ramas que uno se especializa en eso. Y por eso hay también en correspondencia 4 niveles en el código legal. Hay 4 volúmenes, que son 4 niveles de estudio. Uno que se especializa en un nivel no está capacitado para asesorar en el otro nivel. Hay 4 volúmenes en el código legal que son equivalentes a los 4 grados de estudio de la Torá en cierto modo, porque son 4 especificaciones. Ahora vamos a remitirnos precisamente a la Cábala, que hay muchas ramas, muchas especificaciones, y hay que saberlo para conocer dónde entrar a estudiar y dónde no. Hay ramas de la Cábala que son más superficiales, que podría compararse con el sentido textual que hemos mencionado al principio. Entender el sentido textual del texto es el primer nivel básico y es el que contiene enseñanzas de la Cábala livianas que están mezcladas con el sentido llano, que se las incluye para matizar o para especificar partes del sentido llano dentro de una disertación, porque el sentido llano es sentido llano textualmente. Pero si vamos al otro nivel que hemos mencionado, que es disertación, a insinuación también disertación, ahí en la disertación entran también otros factores que se adicionan para matizar lo que se estudia o para ampliarlo, para poder darlo a entender de una mejor manera. Y ahí hay también enseñanzas de la Cábala livianas, que están mezcladas con el sentido llano, y eso se denomina la Cábala superficial. Pero hay niveles de Cábala cada vez más profundos, y ahí sí hay que estudiar con una persona que es entendida y que es pura también. Es muy difícil conseguir la pureza porque se requiere sacrificio. Hay libros de Cábala que introducen a la persona cómo estudiar y cómo purificarse, y eso es difícil porque hay que abstenerse incluso de comer alimentos que a uno lo deleitan, porque purificarse hay que aislarse del materialismo para estar puro y captar las enseñanzas de la Cábala como es debido.
y muchas otras cosas que se mencionan en las introducciones, cómo prepararse para ser un cabalista. Y uno que se prepara adecuadamente puede instruir a otras personas. Y hay que tener cuidado con el estudio de la Cábala, porque ahí no hay disertaciones. No es como las otras ramas de la Torá donde hay disertaciones que uno puede explicar, entender, deducir a partir de insinuaciones. En la Cábala no. La Cábala fue enseñado, así escribió el sabio Yosef Haim de Bagdad, basado en la enseñanza de otro sabio muy importante que lo antecedió, que es Rashash, que es una eminencia, un sabio reconocido mundialmente, es uno de los pilares de las últimas generaciones. El sabio Rashash enseñó que la Cábala es una ciencia exacta, no hay interpretaciones, tal como se recibió, así se transmite, o sea que no puede haber errores, es algo, podríamos decir, matemático, aunque sabemos que en la matemática no todo está resuelto. Hay asuntos que quedan en forma de fracción, por ejemplo, porque no se pueden resolver. Hay resultados que quedan en fracción. Pero la matemática es conocido como algo exacto. Una ciencia exacta es lo más comparable que puedo mencionar de lo que conozco para referirme a lo que es la Cábala. Es algo exacto. Ahí no hay lugar a errores de interpretación, porque como se recibió, así se debe transmitir. No se puede crear, no se puede disertar, nada, transmitir lo que se recibió. Sí se utilizan esos conceptos para matizar, como dije, otros estudios, pero lo que es la Cábala no se puede modificar porque es algo exacto que se recibió de generación en generación. ¿Hasta dónde llegar con el estudio? Se requiere de un maestro instruido para no cometer errores en la interpretación, que uno puede caer en un error grave de interpretación y se desvía completamente de todos los campos de la Torá después, porque como es algo tan profundo, podríamos compararlo en la realidad actual con la energía atómica o con la radioactividad, que uno sabe, eso se puede manipular y uno puede salvar vidas con eso, porque es algo realmente poderoso. La energía, esa es una energía muy poderosa, se puede utilizar para curar, por ejemplo, pero también para destruir. Y si uno toma contacto con esa energía radioactiva, sin protección, sin la protección adecuada, uno puede perder la vida o queda muy mal, se puede enfermar mucho. Por eso hay que tener cuidado, hay que estar protegido. Lo mismo es la Cábala. Hay que estudiarla con precaución, con un maestro adecuado y debidamente preparado para no cometer errores de interpretación y desviarse de lo que es realmente lo que se quiere transmitir. Yo esto lo he entendido después de muchos años de estudio, porque al principio estaba todo abierto, era como, sí, está todo abierto, todas las puertas abiertas, uno se mete. Pero después fui viendo, y gracias a Dios recibí una instrucción de grandes maestros que me permitieron entender dónde tener cuidado, dónde entrar, dónde no entrar. Y ahora soy mucho más cauto en eso. ¿Por qué? Porque he aprendido cosas que al principio no sabía cuando estaba todo abierto. Ahora sé por lo menos un poco dónde cuidarme y por eso lo puedo transmitir. Y hay un nivel de Cábala, uno avanza en los niveles de Cábala, es muy muy profundo. Hay niveles de Cábala que está escrito a media pluma, significa la mitad de las letras, porque es algo tan secreto que los sabios cabalistas que lo transmitieron vieron que era algo muy poderoso, pero también peligroso si se mal entiende. Y lo escribieron con letras por la mitad, para que lo entienda solamente el que puede leer entre líneas. Era algo muy, muy secreto, y aún están esos libros que no todos los pueden entender porque son muy profundos, pero lo que quiero llegar es que hay un nivel de Cábala, que hay libros, incluso en la actualidad, que uno los puede leer, y es invocación de ángeles. Eso hay que evitarlo, invocación de ángeles, porque en la actualidad nosotros no estamos tan puros como para poder dominar a los ángeles y que nos hagan caso y que hagan nuestra voluntad. Voy a poner un ejemplo de una persona que vivió, una persona terráquea, terrenal, que vivió y murió y fue invocada, y está escrito en la Biblia, y así todo dijo: ¿por qué me has hecho enojar esa persona? Imaginaos, si una persona de carne y hueso que murió y ahora quedó el alma, y eso está escrito en la Biblia, y dice: ¿por qué me has hecho enojar? ¿Por qué me has turbado? A quien lo invocó,
Imaginaos cuánto más y más un ángel, que está en un nivel más elevado de un principio que una persona. El alma de la persona viene de un lugar mucho más elevado, pero el ángel nunca tuvo un cuerpo, por eso no atravesó las pruebas que atravesó un ser humano, y se mantuvo siempre en el nivel de pureza el ángel. El ser humano se puede elevar más que un ángel. Si supera las pruebas en este mundo, se puede elevar más que un ángel. Pero el ángel nunca tuvo pruebas, por eso está en ese nivel constante, y se puede enojar mucho más que una persona que atravesó pruebas y puede ser que la superó o no la superó. Si la persona llegó a un grado de ser recto y justo y ascendió más que un ángel, eso es una cosa, pero el que no ascendió tanto, hay que tener cuidado. Y una persona, de todas las personas, que también está escrito, no hay justo que no peque, está escrito en la Biblia también, y está escrito también acerca de un profeta, que fue un profeta muy importante, y es el profeta Samuel. Está escrito en Samuel 1, hay dos libros de Samuel, Samuel 1 y Samuel 2. En el capítulo 28, en el versículo 15, está escrito cómo Saúl, el rey Saúl, después que murió Samuel, lo invocó a través de un acto de espiritismo que está prohibido por la Torá, pero Saúl no tenía otra alternativa y lo hizo igual, y consultó a una mujer que invocaba a los espíritus, se vio encerrado en una situación que no había salida, y lo hizo. Tampoco puedo juzgar a Saúl por esta actitud, porque era una cuestión quizá de vida o muerte, y ahí hay que ver, no lo puedo juzgar, no puedo decir está mal, lo que hizo está bien, está mal. La Torá lo prohíbe, pero una cuestión de vida o muerte ya es distinto. Él invocó al espíritu de Samuel a través de una mujer que sabía consultar a los espíritus. Así está escrito en el libro de Samuel 1, capítulo 28, versículo 15. Y Samuel, cuando descendió, que la mujer lo hizo descender, esa mujer que sabía consultar a los espíritus, lo hizo descender al espíritu ese. Saúl no podía, la mujer, esa era la que sabía invocar los espíritus. Samuel dijo: ¿por qué me has turbado? Al rey Saúl, ¿por qué me has hecho bajar? Yo estaba sosegado, estaba tranquilo ahí arriba. ¿Por qué me has hecho enojar? ¿Por qué me has turbado? Bien, la palabra lo interpretan los exégetas como algo que indica temor también. ¿Por qué me has hecho entrar en pavor? O sea que lo turbó, se enojó Samuel. La palabra que está escrita exacta es irgazdani, que significa enojar, hacer enojar. O sea que está escrito claramente, le causó furia, le causó un estado de ánimo que no es para nada bueno, lo turbó Saúl, el que estaba en la tierra, a Samuel, que lo invocó de los cielos. Está escrito explícito en la Biblia, podéis leer la Biblia, el libro de Samuel 1, capítulo 28, versículo 15, y está escrito ahí: Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has turbado? Puede ser que lo traduzcan de alguna otra manera, porque no todos los traductores lo traducen igual. Puede ser que traduzcan ¿por qué me has hecho enojar? O algo así, pero van a ver una palabra que indica realmente algo que no es grato. Y si una persona de carne y huesos, así, imaginaos un ángel, uno fuerza a un ángel a hacerle caso. Por eso esa rama de la cábala de invocar a ángeles y todo eso hay que evitarla. Así enseñó el sabio Arizal, hay que evitarla completamente, porque no estamos puros para hacer eso. Las otras ramas de la cábala depende del nivel, teniendo un buen maestro y estando debidamente preparado, de acuerdo a la guía del maestro. Por supuesto que sea un maestro que se purifica adecuadamente, de acuerdo a lo que está al alcance de nuestra generación, pero que se purifica adecuadamente, que observa las palabras de la Torá adecuadamente. Tampoco puede ser una persona que transgrede las palabras de la Torá. ¿Cómo va a enseñar eso tan profundo si profana la palabra de la Torá? Tiene que ser un maestro que observa las palabras de la Torá dentro de las posibilidades de lo que es nuestra generación. Tampoco somos ángeles, pero que es una persona devota, que se cuida, que es pura y está en condiciones de enseñar. O sea que eso es lo correcto para elegir, para introducirse en esta ciencia de la cábala. He mencionado los niveles. ¿Qué es la cábala? Es la ciencia profunda. Hay muchos niveles.
He mencionado de niveles extremos, hay muchos intermedios y hay otros más profundos que ni siquiera se pueden entender. Una persona que quiera tampoco puede entenderlo, a menos que estudie mucho y se consagre mucho al estudio de la Cábala. Hay muchos niveles, todos son profundos, habla de la profundidad de la Torá. Y con esto queda explicado en forma sintética qué es la Cábala, qué es la parte profunda de la Torá, en cuántas ramas se divide y cuál es la forma correcta de estudiarla, de un maestro respetable, honorable, puro y devoto de él, uno que quiere estudiar la Cábala y es bueno hacerlo, es correcto hacerlo también en el idioma original, porque hay palabras, como dije, es algo exacto, que si uno le interpreta esa palabra, tiene un sentido diferente cuando la traduce. Por eso en el idioma original es lo que recomiendan los sabios que he hablado con ellos, sabios muy importantes, me han dicho en el idioma original, que es lo más es lo correcto, así me han dicho, es lo correcto en el idioma original. Así no existe el problema de las interpretaciones, de las transliteraciones a otros idiomas, que eso es realmente complicado si uno se equivoca. O sea, tiene que ser todo exacto y está ajustado a muchas normas que en el idioma original es una cosa. Si uno lo lleva a otros idiomas, ya puede ser que se distorsiona y hay otro tipo de problemas que me han mencionado los sabios. Por eso, cada uno que quiere estudiar este tema tiene que ser con un maestro responsable, serio, devoto y puro, como he mencionado. Hasta aquí lo que puedo explicar acerca de este tema de la Cábala. Os deseo un muy buen día y será hasta el próximo vídeo. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y en el vídeo de hoy os voy a hablar de la Cábala. Este es un tema que estoy empezando a descubrir, que estoy empezando a estudiar y aparte de precioso, me parece súper importante que todos lo conozcamos. Yo os quiero hacer este vídeo para explicaros qué es, porque he estado viendo muchísimos otros vídeos y no lo explican nada bien, o sea, lo explican fatal, mezclan términos, o sea, a lo mejor que lo explican bien para quien sabe de Cábala, ¿sabes? Pero para aquellos que no sabemos nada, que empezamos desde cero, si vemos un vídeo de esos es como... no sabemos de lo que hablan, empiezan a mezclar términos, a mi modo de ver, y yo os quería hacer este vídeo para... ya sabéis que a mí me gusta mucho explicar bien y sencillo todo desde la base, porque si la base no está firme, no se puede construir nada arriba. Por supuesto que yo no soy ninguna experta en Cábala, ni mucho menos, porque he empezado a ver vídeos, o sea, no sé nada. Pero todo lo que yo os voy a transmitir lo he recogido, es información recogida sobre todo de dos personas, de Albert Gozlan, que es uno de los mayores maestros cabalistas del mundo, y también de su alumno Raúl Durán. He estado viendo vídeos de ellos, he estado tomando apuntes y he hecho esta síntesis para vosotros. ¿Qué es la Cábala entonces? Esta palabra viene del verbo recibir. Se le llama Cábala a toda la información que recibió Moisés en su retiro de 40 días y 40 noches, y es que en este tiempo él estuvo en contacto directo con el Creador, con la fuente primordial de energía de todas las cosas, y entonces directamente le reveló todo el conocimiento que hoy se conoce como Cábala. La Cábala no es ni más ni menos que el manual de instrucciones del ser humano y del mundo. Qué importante es esto, el manual de instrucciones. Porque como sabréis, todo tiene su manual de instrucciones. Tú compras cualquier cosa y te viene con un manual de instrucciones. Pero ¿y nosotros, unos seres tan complejos, no tenemos manual de instrucciones? ¿Por qué? La tradición cuenta que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, este lugar no era terrenal, sino que era otro plano de la existencia, donde tendrían que aprender una serie de cosas antes de bajar a la tierra, es decir, antes de encarnarse en un ser humano. Allí, como sabéis, tenían el árbol de la vida, que guardaba la información del alma, y por otro lado tenían el árbol del conocimiento del bien y del mal, que guardaba la información del cuerpo. Al verse tentados y comer del árbol del conocimiento, se encarnaron precipitadamente en seres humanos sin tener conocimiento, sin tener idea de cómo se manejaba aquel nuevo cuerpo.
y por supuesto de cómo se manejaban los acontecimientos que ocurren, las circunstancias, el mundo que nos rodea, sin comprender apenas nada. Este es el gran drama de Adán y Eva que todos nosotros vivimos día a día. Y es que hay una fuente de energía, un manantial primordial que nutre nuestra propia energía, es decir, nuestra alma. Nuestro alma engloba tanto nuestro cuerpo físico como nuestras circunstancias, lo que nos pasa en la vida. Pero ¿qué pasa si no tenemos acceso a esa fuente, a ese manantial de energía primordial? Pues que la vida se nos llena de pasos torpes, de acontecimientos malos, de malas vivencias. Es como si hubiera interferencias, ¿sabes? Como cuando estás con un teléfono y hay interferencias que va como a saltos. Pues esto es lo mismo, hay interferencias. La Cábala es el manual que nos dice cómo enchufarnos a esa fuente de energía primordial. Unido al concepto de Cábala tenemos el concepto de árbol de la vida. Seguramente ya lo habréis visto muchísimas veces este esquema. ¿Esto qué es? Pues no es ni más ni menos que la estructura del alma individual, del alma colectiva o de todo tipo de alma. Es la estructura metafísica real, o sea, como si fuera los planos de un teléfono, pues estos son los planos del alma. Todas estas esferas que se llaman sefirot representan, digamos, los distintos escalones del alma. La esfera de abajo representa lo material, el mundo en el que vivimos. Y las demás representan los 9 mundos no físicos que hay por encima de este mundo material. Este esquema, digamos, que funciona como una central eléctrica. Para entenderlo bien, imagina que quieres utilizar tu batidora, entonces tú vas con el enchufe y tienes una central eléctrica al lado. ¿Tú la enchufas directamente a la central eléctrica? No porque explotaría directamente, es decir, se quemaría todo el circuito. Tú lo enchufas a un enchufe que lleva una serie de transformadores que transforman esa potente energía de la central eléctrica a menos voltios para que tu batidora funcione bien. Pues el árbol es lo mismo, cada esfera es un transformador de energía. Todo ello para conectarnos a esa energía, a ese manantial de energía primordial del que hablamos. También os sonará el libro del Zohar, o Zohar, o Zohar, o como cada uno lo pronuncie. Fue un libro escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, perdonadme mi pronunciación, no sé arameo, que vivió en Galilea, hoy el actual Israel, en la época de la dominación romana. Y bueno, este hombre estuvo escondido en una cueva durante 13 años porque fue condenado a muerte porque realizaba muchos discursos y muchas cosas en contra del emperador. Así que fue condenado a muerte y él huyó y se escondió en una cueva. Durante estos 13 años desarrolló una gran sabiduría y tuvo acceso a secretos de otro mundo. Allí en la cueva fue visitado por 3 seres: el ángel Metatrón, que es el jefe de todos los ángeles, el profeta Elías y Moisés. Recordad que Moisés fue el que recibió todo el conocimiento de la Cábala, como os he contado antes. Entre los 3 le revelaron todos los secretos de la Torá. La Torá, como sabéis, es la Biblia. Con todo este conocimiento escribió el Zohar. Está escrito en arameo y está escrito a modo de conversación, es decir, él hablando con estos 3 seres o él hablando con sus 4 alumnos, uno de los cuales era su propio hijo. Y en esas conversaciones pues hablan sobre temas de la Torá, intentando desgranar sus secretos. Podría decirse que el Zohar es el alma de la Torá, es, digamos, lo que desvela o lo que desgrana los secretos que hay codificados en forma de metáforas, en forma de cábala en la Torá. Se dice que el Zohar es un libro para aportar felicidad a todo aquel que lo lee, a todo aquel que lo estudia, pues el Zohar enseña a manejar los 5 niveles del alma y por lo tanto a controlar nuestra vida consciente. Es decir, como ya os he dicho en otros vídeos, tenemos que ser responsables de lo que nos pasa en la vida, las decisiones que tomamos, no ir precipitadamente dando saltos de que una cosa nos lleve a otra, sin ser conscientes de lo que nos pasa. Debemos aprender a ser conscientes. El Zohar nos enseña a esto de una manera difícil, pero los maestros cabalistas lo han hecho sencillo. Bueno, espero que hayáis entendido bien todos estos conceptos que os he querido transmitir.
Con el mensaje claro que os tenéis que quedar es que la Cábala y el Zohar son nuestro manual de instrucciones, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo, si tocamos un botón qué pasa, si tocamos otro qué pasa, si aprendemos a controlar una serie de palancas, a lo mejor nuestras circunstancias cambian, a lo mejor aunque seas feliz, aunque lo tengas todo lo que quieras, sientes que algo falta algo en tu vida, no sabes exactamente qué es. Ese algo es precisamente este desconocimiento de nuestro propio ser. Yo espero empezar a estudiar Cábala en estos días, por supuesto lleva muchos años, es decir, no es algo que se aprenda aquí en 2 años de máster, es un aprendizaje continuo y cuando encuentre cosas útiles o muy importantes os las transmitiré, pero os animo a que busquéis información sobre esto, a que echéis un vistazo y si os completa, empecéis a poco a ir descubriendo todos estos secretos que son tan útiles para nuestro día a día.